Predicar así sin el micrófono, al cabo sí me escuchan hasta atrás, hermanos. Mire, abra su Biblia ahí en el libro de Jueces, aleluya, Jueces capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, algo acerca de este precioso libro de Jueces, Jueces capítulo 2. Dice así la bendita palabra de Dios del 6 en adelante. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mire, la historia que ahorita vamos a ver es acerca de la generación que se levantó después de la generación de Josué. En el tiempo, hermanos, que mi esposa y yo estábamos jóvenes, no fue hace mucho, hace como unos más de 30 años. Pues tengo 51, mi esposa 50, pero pues bueno, por fuera el cuerpo se va desgastando, hermanos, pero por dentro nos sentimos jóvenes. En el tiempo, hermanos, que nosotros estábamos en otra iglesia, en Monte Carmelo, hubo un tiempo, hermanos, que había bastante juventud, hasta 40 jóvenes había. Y entre esos jóvenes, yo me acuerdo que había como 7 que se fueron a un instituto a prepararse para servir a Dios. Algunos son pastores, otros están trabajando en iglesias, y muy hermoso. Los cultos, había cultos casi todos los días, y miren, hermanos, estábamos ahí, no faltábamos. Todos llegábamos a pie, era raro el que tenía carro. Y no veníamos de una ni de 2 cuadras. Yo vivía en la vivienda casi 3 cuadras de Pablo Olivas, y hasta Monte Carmelo de la Eloy Cavazos como una cuadra larga hacia arriba. Caminando nos íbamos, mi mamá, mis hermanos, y pues íbamos todos, hermanos, íbamos contentos a la casa de Dios, a buscar de Dios. Y mire, el Señor se movía de una manera bien preciosa, los cultos bien hermosos, la presencia de Dios bien bonita. Y hermanos, mire, fue pasando el tiempo, pues nos casamos, todos los jóvenes de esa generación, formamos familias, y muy hermoso, hermanos, siguió el tiempo muy hermoso, muy bonito. Algunos de esos jóvenes son pastores, pero ¿sabe qué? Tristemente de esa generación, muchos hermanos se empezaron a alejar de las cosas de Dios, y los hijos de esas generaciones que en un tiempo sirvieron a Dios, miren, hermanos, tristemente ya no sirven, ya no buscan a Dios. En una ocasión, un líder que era líder de los jóvenes en ese tiempo, él se apartó y sigue apartado del camino de Dios. Y platicaba yo con otro hermano de mi edad que se casó con una joven de la iglesia, pero él está en otra iglesia. Gracias a Dios conocemos muchos hermanos, aunque están en diferentes iglesias, a veces nos juntamos, y bien hermoso, hermanos, porque nos juntamos y nos recordamos aquellos tiempos.
Y le seguimos echando ganas, ellos en una iglesia, nosotros en otra, pero seguimos adelante. Y me contaba él que en ese tiempo, el que era antes el joven, el líder de los jóvenes de ese tiempo de Maranata, hace 25, 30 años, se apartó del camino de Dios. Y dice que él una vez lo vio, porque donde él trabajaba, lo mandaban a otra parte, y en el otro lugar donde iba, pues en el otro trabajo vio a este joven. Fue y muy contento lo saludó. Oye, brother, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Ya no me digas hermano, aquí ya no me digas hermano, yo ya no soy hermano. Así, molesto. Yo ya me alejé de eso, yo ya no soy cristiano, y aquí me llamo fulano de tal, y ya no me digas así. Si me vas a hablar, háblame por mi nombre, no me digas ni hermano. Molesto, enojado. Qué triste es las generaciones que se han apartado y se han alejado del camino de Dios y ya no quieren nada con el Señor. Mire, cuando la Biblia dice que Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, te voy a llevar a una tierra mejor, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice la Biblia que Abraham oyó la voz de Dios, y Dios todos los planes que tenía con Abraham se los decía. Incluso en una ocasión dice la Escritura que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Dios mismo dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él va a mandar a sus generaciones después de él que guarden mis mandamientos y mis pactos y hagan pues un juicio correcto. Y dice la Escritura que Dios hablaba con Abraham y le decía lo que iba a hacer. Y miren, hermanos, Abraham partió con el Señor, fue reunido, hermanos, pues con sus padres, él murió y siguió su hijo Isaac con el legado de ir a la tierra prometida, de esa bendición que Dios le había prometido. Y hermanos, Isaac murió, pero Isaac dejó su legado en su hijo Jacob. Todo en aquel tiempo, hermanos, miren, no había una Biblia, no estaban los 10 mandamientos, no había nada escrito. ¿Cómo le pasaba, hermanos, la fe de Abraham a sus hijos, así, o sea, unos con otros? Hermanos, Abraham le inculcaba a Isaac todo lo que era Dios y le decía, mire hijo, tú eres un hijo de promesa. Y cada día, hermanos, Abraham le recordaba a Isaac quién era él, qué promesa tan grande pesaba sobre él y la bendición tan grande que él tenía para continuar, y que de él iba a haber una grande nación. Y dice la Escritura que así como Dios se le apareció a Abraham, después de Abraham se le sigue apareciendo a Isaac, a su hijo. Y le sigue dando las mismas promesas. Yo soy el Dios de tu padre, le dice, de Abraham, y te bendeciré. Y mira, y le dice lo mismo, si las estrellas de los cielos pueden ser contadas, tu descendencia va a ser contada. Si los granos de arena que hay en el mar pueden ser contados, pues tu descendencia va a ser contada. Y mira, hermanos, Abraham solamente vio uno, a Isaac. Isaac, hermanos, dice la Escritura que nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y la bendición, hermanos, Jacob, conocemos la historia, cómo Jacob peleó por una bendición hasta que la obtuvo. Y hermanos, lo que Jacob tenía, la bendición y todo lo que él era, hermanos, se lo pasa a su hijo José. Sus hermanos, sus demás hijos también lo sabían, pero el que tuvo la responsabilidad, el que tuvo el privilegio de continuar con ese legado, hermanos, de la bendición de Dios fue José. La Biblia menciona, hermanos, que sus hermanos, cuando veían que pues era el hijo pues favorito, el hijo consentido de Jacob, pues lo quieren matar y lo echan en una cisterna. Sabemos la historia y cómo, hermanos, todo eso Dios lo movió. Hizo que la misma envidia de sus hermanos y lo que ellos hicieron, Dios lo utilizó para sacar a José de la familia de Jacob, mandarlo a Egipto, y los sueños y los planes y los propósitos que Dios tenía para con José fueran cumplidos, pero lo tenía que sacar de alguna manera. Y dice la Escritura que donde lo saca, lo manda para allá. Y miren, hermanos, qué bendición un hijo de Dios, hermanos, aunque esté en otro lugar, pero estando bien firme, bien plantado en las cosas de Dios, hay una bendición tremenda.
Dice la escritura que donde José estaba, en la casa de Potifar, había una bendición tremenda. De manera que este hombre, Potifar, dice que cuando veía que José, pues todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba en todo, dijo, bueno, lo voy a poner sobre toda mi casa. Si prosperó en el campo, si prosperó con mi ganado, si prosperó aquí en la administración, ahora lo voy a poner sobre toda mi casa, porque yo sé que la bendición del Dios de José está sobre él y me va a bendecir. Mire qué bendición tan grande tenemos los hijos de Dios. Y muchas veces, hermanos, a veces nos sentimos que somos poca cosa. A veces nos sentimos que no la hacemos en muchas cosas cuando tenemos un peso de bendición grande. José sabía quién era, tenía una identidad bendecida, sabía quién era y la bendición que él tenía, y donde quiera que él se movía, hermanos, Dios estaba con él. Por ahí un pastor en una predicación decía que José, cuando ya pensaba que ya estaba mejor, hermanos, tal vez su orgullo empezaba así a subir de que, pues mira, Dios me bendice, mira, Dios está conmigo. Tal vez él lo expresa así, por eso Dios después lo pasó a la cárcel, hermanos, para que se le bajara un poquito. Y de la cárcel, hermanos, Dios lo iba a sacar, ahora sí, hermanos, ya pulidito, ya listo para el plan que Dios tenía para él. Y después de ahí, hermanos, al ser el segundo del reino en Egipto. Y hermanos, José fue algo especial, hermanos, y tuvo un propósito grande, hermanos, porque toda una nación iba a perecer, hermanos, si José no hubiera estado ahí, hermanos, en Egipto, a los planes que Dios ya tenía con él. Venía un hambre grande sobre toda la tierra. Y hermanos, mire, si José no hubiera estado ahí en Egipto, téngalo por seguro que Jacob y su familia, hermanos, tal vez, hermanos, hubieran sido borradas del mapa, hubieran perecido de hambre, hermanos, porque se les iba a acabar el dinero. Se les iba a acabar su ganado, sus posesiones, todo. Pero mire, Dios sabiendo todo, hermanos, qué lindo es Dios, sabiendo las cosas que van a pasar, que van a acontecer, se anticipa y mueve, hermanos, ahí como un ajedrez, va moviendo las piezas para llevarlo al lugar especial. Así llevó a José. Pero de José, si usted se pone a ver de José, ¿quién siguió, hermanos, con esa bendición? ¿Quién siguió con el legado? ¿Quién siguió, hermanos? Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que pasaron casi 300 años, o aproximadamente 300 años, hasta que se levantó Moisés. José entró de 17 años a Egipto, murió de 110 años. Se cree que pasaron alrededor de 300 años cuando nace Moisés. De José a Moisés, hermanos, pasaron muchas generaciones, hermanos, que sufrieron bastante, que no estaban siendo guiadas y, hermanos, siendo esclavizados en Egipto hasta que nació Moisés. Dios levantó a Moisés. Y mire, hermanos, cuando Dios levanta a Moisés, qué bendición tan grande, porque dice la escritura que su madre le instruyó. Y Moisés, hermanos, no sabemos cómo le instruyó, si tal vez cuando estaba dormido. Dicen que cuando uno está dormido el subconsciente está trabajando bastante. Tal vez cuando Moisés estaba así dormidito, como su madre lo cuidaba, ahí le inculcaba, mira, hijo, tú eres un hijo de promesa, mira, Dios tiene un plan para ti. Y le empezaba a decir, hermanos, todo lo que era el pueblo de Israel a su hijo. De manera que cuando Moisés crece, dice la escritura que él sabía quién era, de dónde venía y los planes que Dios tenía para con él, hasta que tuvo el encuentro con Dios. Después de Moisés, hermanos, sí hubo un líder, Josué. Y mire, hermanos, la escritura menciona, hermanos, que Dios sacó de una manera poderosa al pueblo de Israel, con brazo extendido y poderoso, haciendo prodigios, señales y maravillas. Y Josué estaba ahí. Y estaba no nomás Josué, estaban todos los que salieron, y estaba otro joven casi de la misma edad de Josué, que se llamaba Caleb. Y hermanos, eran jóvenes llenos, hermanos, de la presencia de Dios, llenos, hermanos, de fe, porque cuando veían, hermanos, las plagas que tocaban a todos los egipcios y a ellos no les tocaban, hermanos, alababan a Dios y decían, qué grande es nuestro Dios. ¿Cómo hace Dios diferencia? Mira aquí una cuadra de diferencia, o una calle, lo que divide la tierra de Gosén contra la otra tierra de Egipto, y hasta aquí las moscas no pasan, la plaga de los piojos no pasan, la plaga de las ranas no pasan, la plaga de oscuridad está allá, y aquí el sol a todo lo que da. Ellos vieron todo eso y estaban bien contentos, de manera que cuando dice la escritura que Moisés manda
a reconocer la tierra. Dice que manda 12. Y entre esos 12 va Josué y Caleb. Y los otros 10, hermanos, mire, vieron toda la bendición, la tierra que fluía leche y miel. Pero, hermanos, vieron las murallas, vieron los gigantes, vieron gente que tenía armas. Y, hermanos, estaban con sus ojos naturales viendo las cosas que eran tal vez impedimento para seguir adelante, y no habían visto todo lo que Dios había hecho con Egipto. Egipto, a cuenta, era como un Estados Unidos en este tiempo, la nación más poderosa. Y llegaron y empezaron a dar el informe. Es tierra buena, es tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes, sus ciudades son amuralladas y están hasta el cielo. Es más, ni se ve de dónde terminan. Y, hermanos, exagerando todo. Y decían, nosotros al parecer a ellos hasta como langostas, como chapulines, hermanos. Y eran hombres altos, de 2,5 metros, tal vez 3, los más grandes. Pero, hermanos, ellos no eran chapulines. Miren, hermanos, cuando la gente está desesperada, está en ansiedad, está con un montón de problemas, hermanos, el problema lo ve enorme, grande, y no lo ve como, o sea, David cuando vio el gigante, hermanos, no vio un problema, hermanos. David vio una manera de demostrar, hermanos, que Dios es poderoso y que Dios puede destruir gigantes. Y, hermanos, estos jóvenes, cuando fueron a reconocer la tierra, solamente 2. Dice la Biblia que Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y decían, no digan eso, miren, nosotros los vamos a vencer. Con ellos tendrán ciudades amuralladas, serán hombres muy altos, pero con nosotros está Jehová, el Dios de los ejércitos. Nos abrió el mar, nos ha alimentado, ha hecho prodigios y señales y maravillas. Es más, hasta dijeron, los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos, porque con nosotros está Dios. Eran hombres llenos de fe, jóvenes llenos de fe. Y dice la Escritura, hermanos, que pues pudieron más los aguafiestas, hermanos. Mire, hermanos, es más fácil que se pegue el desánimo que el ánimo. Ahorita en este tiempo, ¿qué nos dicen? Cúbranse la boca, las manos con gel, no se vayan porque es más fácil que nos contagiemos, hermanos. Y el miedo hace que se contagie. Muchas veces las enfermedades vienen por enfermedades de miedo, hermano, psicológico. De repente uno piensa, ay, ya me dolió la cabeza, ya me dio, ya me pegó, ya estoy, o sea, a veces pensamos así, hermano, porque a veces el miedo es psicológico. Pero cuando estamos en el Señor, hermanos, miren, hermanos, Dios nos da fe. Y dice la Biblia que el perfecto amor, el amor de Dios en nuestras vidas, echa fuera el temor. Porque lo que nos atemoriza, hermanos, está agrandando, hermanos, eso que nosotros pues tenemos miedos por dentro, y el temor hace que eso crezca. Pero cuando tenemos la confianza y la seguridad en Dios, hermanos, mire, eso se va. Hay un salmo, hermanos, el Salmo 23, donde dice David, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Yo no entendía lo que quería decir eso, se lo voy a explicar. Mire, supongamos, una persona, cuando tiene un problema grande, que le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vas a perder tu casa, te van a quitar esto, y le dijiste no sé qué a cierta persona y te anda buscando. Hermanos, a veces nos dan miedos, se nos quita el hambre, se nos quita el sueño, se nos va la paz, todo. Y cuando dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿sabe qué quiere decir? Que una persona, aunque esté angustiada, aunque tenga el problema fuerte, aunque tenga la necesidad tremenda, hermanos, tiene apetito y come. Y se sienta y come, y aún sus enemigos dicen, mira todo el problemón que tiene, y tiene hambre y está comiendo. ¿Cómo? Yo no comería. ¿Qué dice la Biblia de Pedro? Cuando Pedro estaba en la cárcel, que lo iban a sacar al día siguiente, habían matado a Jacob y a Pedro lo metieron a la cárcel. Dice que la oración hacía sin cesar, oración por él, o sea, estaban día y noche orando por Pedro. Y dice la Biblia que pusieron, eso está en el libro de los Hechos, pusieron 4 grupos de 4 soldados cada uno con Pedro. Y dice que había soldados donde Pedro estaba durmiendo en la cárcel, había 4 soldados ahí. Fuera de la primera puerta, otros 4 soldados. Y hasta la última puerta, otros 4 soldados. Y la Biblia dice que cuando llega un ángel, hermanos, a sacar a Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Pedro estaba sin sueño, estaba llorando, estaba temeroso, estaba temblando. Me van a matar, ya mataron a Jacob.
un día antes y me van a matar a mí. Dice la Biblia que Pedro estaba profundamente dormido. Pedro estaba descansando. A Pedro no le importaba lo que pensara Herodes o lo que iba a hacer. Pedro estaba descansando en el Señor. Dice la Escritura que a sus amados dará Dios el sueño. Él estaba descansando. De manera que llega el ángel, hermanos, y lo toca, lo despierta. Pedro, levántate, vámonos, ya es hora, vámonos. Y las puertas se le abrieron. Miren, hermanos, esa es la paz que el Señor da a sus hijos en medio de las aflicciones. Bueno, vamos ahora sí al tema, hermanos. Dice la Biblia que Josué, hermanos, y toda su generación se dedicaron a conquistar. Era algo hermoso, hermanos, porque ya estaban conquistando el territorio que les pertenecía. Dios les había dicho, mira, toda esta tierra yo se las he dado. No les dijo, se las voy a dar, no, se las he dado, ya la tienen. Solamente entren a tomar posesión de ellas. Y yo voy a estar con ustedes. Y dice la Escritura, hermanos, que el pueblo de Israel se enfrentó con ejércitos en número, hermanos, hasta 10 o 20 veces más numeroso que ellos. Dice una parte de la Escritura que en una ocasión, una ciudad llamada Gabaón, dice que se juntaron varios reyes a atacar esta ciudad porque había hecho alianza con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel, al mando de Josué, y como el otro capitán o general que tenía Josué como su segundo, Caleb, otro valiente, dice que Dios les dijo, vayan, porque yo voy a entregar estas naciones delante de ustedes. Y hay una parte donde dice que el pueblo de Israel parecía como un pequeño rebaño y los otros llenaban la tierra. De manera, hermanos, que el pueblo de Israel era algo pequeño, era un ejército mínimo, chiquito. Pero dice la Escritura que Dios estaba con ellos. Y cuando entraron, eran hombres, hermanos, valientes, hombres que usaban la espada, hermanos, yo creo que hasta con las dos manos, hermanos, porque eran hombres diestros y preparados para la guerra, y eran valientes, hermanos. Los ejércitos que se enfrentaban al pueblo de Israel, hermanos, tenían que ir, hermanos, bien preparados, armados hasta los dientes, porque sabían que no era cualquier ejército. Ellos decían, oye, pues derrotaron a Seoc, rey de los amorreos. Su Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, les dio agua en el desierto, les dio de comer. No es cualquier pueblo, es un pueblo de veras especial, es un pueblo tremendo. Y hermanos, dice que ellos empezaron a conquistar, y algo muy precioso, conquistaron muchas cosas. Pero si usted empieza a leer en el libro de Jueces, ya cuando están repartiendo la tierra, empieza a decir, y Efraín conquistó tal parte y dejó a tales naciones y no las destruyó, las dejó. Y Manasés igual. Y empieza a decir, mire, se lo voy a leer, hermanos, para ahí en el mismo, en el capítulo 1, hermanos. Dice la Escritura, del 27 en adelante, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betsaén, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en el Megido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Alaal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Y hermanos, si usted lee, hermanos, Dios les había dado todo, tenían que sacarlos a todos. Dice la Escritura que, hermanos, ya cuando murió esa generación, ya se cansaron de pelear, ya se cansaron, hermanos, de seguir adelante, y dice que no los arrojaron. Y dice la Escritura, hermanos, que fue tropezadero para ellos, porque empezaron a hacer alianzas con esas personas. Empezaron, hermanos, a casarse incluso hasta con las mujeres de esos pueblos, y les daban a sus mujeres a los hijos de esos pueblos, y hermanos, empezaron a hacer lo que Dios les había prohibido. Y dice la Escritura, hermanos, que se apartaron de Jehová. Qué triste es, hermanos, de haber conocido a Dios,
de haber experimentado las bendiciones de Dios, el poder de Dios, hermanos, la mano de Dios que los sacó, los libró de muchos problemas, de muchas situaciones difíciles, hermanos, ahora darle la espalda a Dios. Estamos viviendo en un tiempo así, hermanos, que mucha gente que un tiempo conoció a Dios, disfrutó de las bendiciones de Dios, disfrutó, hermanos, aleluya, de todo lo que Dios tiene en su palabra, hermanos, pasó el tiempo y le dio la espalda al Señor y se regresaron para atrás. Y dice la Escritura, hermanos, que esto le pasó al pueblo de Israel. Y otra cosa, dice la Escritura, que esa generación que se levantó no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho con el pueblo de Israel. Nosotros como padres, hermanos, debemos inculcar a nuestros hijos en todo momento. La Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés y se lo puso, varias veces se lo dijo, y estas palabras hablarás al pueblo de Israel y que las escriban en las puertas, en los dinteles, en sus marcos, o que tengan su Biblia ahí abierta para que no se les olvide. Cuando se levanten y cuando vayan a trabajar en el campo y donde estén, estas palabras les vas a hablar para que no se aparten ni de mis mandamientos, ni de mis ordenanzas, ni de mis preceptos, ni de todo lo que yo les hablo, para que las bendiciones que están en este libro vengan sobre ellos. La Escritura menciona que este pueblo ya estaba en la tierra prometida, ya estaban, hermanos, miren, en casas que ellos ni habían edificado, ya tenían, hermanos, sus huertas, sus parcelas, sus tierras, estaban, hermanos, muy cómodos. Hermanos, a veces la comodidad, hermanos, nos hace alejarnos de las cosas de Dios. Estaban cómodos, hermanos, y dice la Escritura que se apartaron del Señor, se apartaron del camino de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que no solamente se apartaron, se olvidaron, sino que empezaron a adorar a Baal, a Astarot y a todos los dioses de aquellas tierras que ellos habían conquistado. Qué triste es, hermanos, dejar al Dios verdadero, al Dios, hermanos, único que hay, y empezar a adorar, hermanos, los muñecos, empezar a adorar, hermanos, las imágenes que dice la Escritura que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, boca tienen y no hablan. Y al Dios, hermanos, que habla, que mira y que ve, hermanos, dice la Escritura que lo dejaron de adorar. Qué triste es, hermanos. Mire, Dios nos da lecciones a través, hermanos, que ha pasado él en diferentes partes. En una ocasión, hermanos, dice la Escritura que hubo un rey, el rey Belsasar, que hizo un banquete y estaba bien borracho, hermanos, ya este hombre, este rey, y dice que mandó traer los vasos, hermanos, del templo de Dios. Y hermanos, si hay algo, hermanos, que Dios no tolera, es que lo santo, lo sagrado, hermanos, lo que está consagrado para Él, hermanos, se utilice, hermanos, de una manera, hermanos, incorrecta, y no se utilice, hermanos, para honrar su nombre. Hermanos, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, y dice que las cosas sagradas, los vasos sagrados fueron traídos delante de aquel rey y empezaron a beber el rey, sus concubinas, sus mujeres, sus príncipes, y empezaron, hermanos, no solamente a tomar, sino que a darle gloria y honra a sus ídolos, a darle gracias a sus ídolos, gracias, y le decían a ese ídolo porque pues Babilonia es grande, porque Babilonia es un imperio que ha conquistado mucho, y empezaron a darle honra. Y dice la Biblia que una mano salió y empezó a escribir en el candelero, hermanos, y el rey veía todo eso. Nadie le pudo interpretar, hermanos, al rey, de sus sabios, de sus astrólogos que tenía ahí, lo que significaba, hermanos, todo eso, hasta que llegó Daniel. Y miren, hermanos, Daniel ya era un anciano, pero a Daniel le tocó, hermanos, el tiempo de Nabucodonosor, que era un rey, hermanos, que todo mundo le tenía temor. Si ese rey amanecía de buenas, a alguno entre el reino lo iba a poner en un lugar muy alto, lo iba a poner en un lugar muy especial porque amaneció de buenas. Pero que no amaneciera enojado, hermanos, porque alguien iba a pagar los platos rotos. Y el que, hermanos, y el que lo pagaba, hermanos, los platos rotos, hermanos, pues le quitaban la vida, hermanos, por un enojo del rey. Dice la Escritura que cuando fue traído Daniel delante de él, Daniel le habla muy fuerte a este rey y le dice: mira, tú conociste muy bien a tu padre, que era un hombre que al que quería levantaba, al que quería humillaba, al que quería le daba vida y al que quería mataba.
Y cuando su corazón se puso muy soberbio, muy altivo, Dios lo quitó de su trono. Y 7 años anduvo como un animal, comía pasto como bestia. Y mira, él pasó esto y le empezó a dar Daniel todos los detalles. Y luego al último le dice, y tú, su hijo, sabiendo esto, tú no has humillado delante de Dios como tu padre. Y no nada más eso, sino que hiciste lo que no debiste hacer. Sacaste los vasos de oro, los vasos de plata, y empezaste a darle honra y gloria a dioses de madera, a dioses de barro, dioses que ni oyen ni ven, y a Dios en cuya mano de Él está tu vida, no lo honraste. A ese Dios tú no lo honraste. Y Dios ha mandado eso y le dice, pesado has sido en balanza y no diste el kilo, fuiste hallado falto. Dice, y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermanos, mejor otros reinos, hermanos, gente de otras naciones, hermanos, reconocían a Dios y temían y temblaban a la presencia de Dios, que el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel dejó a Dios. Y dice la Escritura que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho. Nosotros como padres tenemos la obligación de inculcarle a nuestros hijos. El día de mañana, ¿qué va a ser, hermanos? Imagínense el día de mañana, las generaciones de ahorita. Las personas ya, pues no sé, arriba de 60 o de 50, que a lo mejor ya vamos de salida, lo que Dios nos quiera dejar. A lo mejor a mí me faltan 10, 15 años más, 20, no sé. Los que ya pasan de 60, no sé, el Señor si los deja 10, 15 años más, solo Dios sabe. Pero hermanos, cuando se van acabando esas generaciones, hermanos, se va acabando un legado, hermanos. Se va acabando, hermanos, gente con mucho conocimiento y se va, hermanos, acabando, hermanos, la experiencia. Mire, con esto termino. La iglesia donde yo salí, hermanos, cuando era niño, mi papá era uno de los diáconos, era ya un hombre ya grande, hermanos, y ahí él pues partió con el Señor en esa iglesia. Había como unos 6 o 7 ancianitos, hermanos, en esa iglesia, eran los diáconos. Cuando de repente, hermanos, en la iglesia alguien se endemoniaba, hermanos, ellos se levantaban y empezaban a orar por esa persona. Y miren, hermanos, el demonio se iba, hermanos, porque era gente de ayuno, era gente de oración. Usted los veía a lo mejor ancianitos que ni predicaban, hermanos. Ellos no predicaban en la iglesia, rara vez se les daba el lugar para predicar. Eran los que recogían la ofrenda, eran los que hacían el aseo, pero eran hombres de ayuno y oración, eran también consejeros. Pero hermanos, cuando se levantaba alguien, hermanos, un endemoniado, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, se dejaba ver, hermanos, a través de ellos, porque eran hombres de oración, y se iba aquello. Cuando se hacía algo, hermanos, la hermana todavía vive, es una ancianita ya ahorita, la hermana Toñita Morán. Ella les pedía un consejo y ellos le daban un consejo sobre algo, o le decían, mira, hermana, déjenos orar, denos un tiempo, no sé, esta semana para orar y pedirle a Dios guianza, y le damos el consejo. Y hermanos, eran hombres que sostenían, eran columnas, hermanos, en la iglesia. Se fueron acabando esas columnas, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Hermanos, se fue poco a poco viniendo para abajo, hermanos, ese lugar. Y no es porque no se trabaje ni nada de eso, hermanos, pero, hermanos, la gente adulta, la gente, hermanos, que sostiene, hermanos, con oración en los lugares, hermanos, es gente adulta, es gente ya de años en las congregaciones que está en ayuno, está en oración y está intercediendo por el pueblo. Cuando se acaba eso, hermanos, se viene para abajo. ¿Qué pasa en las familias, hermanos? Cuando se va la mamá, el papá, ¿qué es lo que junta a todos los hijos? ¿Verdad que sí, hermanos? En las familias, cuando está el padre, está la madre, pues llegan los días festivos del día de la mamá, el día del papá, Navidad, y están las familias. Vienen los hijos con sus familias, y vamos a visitar a mis papás, y van y visitan a los abuelos, y ahí están. Pero cuando se acaban esos viejitos, hermano, mire, como que hasta parece que se van desuniendo, y llega un momento que hasta parece que ni son familia, que aunque sean hermanos, ya de repente pasan los años y no se ven. Hermanos, es algo muy, muy triste. Pues bueno, dice la Escritura que algo así sucedió en el pueblo de Israel. Dice la Escritura que se fue aquella generación, la generación que los invitaba a orar, los invitaba a ayunar, los invitaba a buscar de Dios, los invitaba a la conquista. Aquella generación que les estaba diciendo, miren, no se aparten de Dios, porque si se apartan les va a venir. Se acabó esa generación y se levantó otra generación.
con otras costumbres, porque ya se había acostumbrado a las costumbres de las naciones que no destruyeron. Dios les dijo, destrúyanlas, acábenlas, porque si no, esas naciones van a ser tropezadero para ustedes, y los dioses de ellos van a hacer que ustedes también, se inclinen ante ellos, que realmente no son dioses. Pues eso fue lo que pasó, hermanos. Esas naciones, dice la Escritura, que ellos debieron de haber destruido, no las destruyeron, hermanos, y fueron, hermanos, para tropiezo para ellos. Dice que empezaron a adorar a sus dioses, dejaron a Dios, y la Biblia dice, hermanos, que la ira de Dios se enojó, se encendió contra el pueblo de Israel. Su ira, hermanos, se encendió. Y si usted ve las bendiciones, hermanos, que vienen para el pueblo de Dios, son muchas. Pero si compara las bendiciones con las maldiciones, en las maldiciones vienen mucho más cosas que les iban a alcanzar. En el párrafo de las bendiciones son poquitos versículos, pero en esos poquitos versículos es algo grande. Pero las maldiciones, hermanos, empieza a hablar un montón de cosas. Y dice la Escritura, hermanos, que eso le empezó a venir al pueblo de Israel. Dice la Biblia, hermanos, que las maldiciones les empezaron a llegar. Y la ira de Dios, hermanos, se enojó con el pueblo porque lo habían dejado. Ahorita estamos ya viviendo, con esto termino, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Un tiempo donde las costumbres están cambiando. Miren, hermanos, ahorita están sacando ya hasta en caricaturas de niños la ideología, hermanos, de género. A los niños ya, en una de las mismas caricaturas, pues en películas ya más de adultos, hermanos, está ya todo ya más descompuesto. Poco a poco lo están metiendo, están cambiando leyes que antes, pues ni siquiera por la cabeza, hermanos. Es más, ni a la gente que no conoce de Dios, décadas pasadas, ni por la cabeza se les hubiera ocurrido que eso un día iba a ser, pues ahorita ya son leyes, hermanos. Están poniendo leyes que están en contra de la palabra de Dios. Y al rato van a poner más cosas que usted hasta se va a quedar sorprendido. ¿Cómo? Están haciendo esto. Pues bueno, todo esto se está haciendo, hermanos, porque están dejando a Dios a un lado. Veía los libros de mi hijo que le dieron algo, de los libros que le dan en la secundaria. Hay unos libros donde viene parte de filósofos que eran antes de Cristo. Ya le cambiaron, hermanos, ya no le ponen antes de Cristo ni después de Cristo. ¿Sabe qué le ponen ahora? Antes de nuestra era o de nuestra época o después de nuestra era. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya están quitando la palabra antes de Cristo y después de Cristo. O sea, que a Cristo ya lo están haciendo a un lado, lo están quitando. Y están quitando a Dios de todos lados, lo están quitando de todos lados. Al rato el gobierno, pues ahorita gracias a Dios todavía tenemos libertad, pero miren, en otros lugares hay mucha impedimento de reunirse. Y les voy a dar esta anécdota ya como último. Lo pasó mi esposa, o no sé si usted, hermana, en el WhatsApp, donde un misionero fue a China y se juntó en una ciudad, en cierta ciudad de China. Y dice que misioneros que iban a estar con él viajaron 13 horas para llegar a ese lugar. 13 horas viajando para llegar a ese lugar donde estaba ese misionero. Y el misionero les hace una pregunta cuando están ahí reunidos. Les hace una pregunta y les dice, ¿qué pasaría si el gobierno aquí de su país, de China, me ve a mí que yo les estoy predicando? ¿Qué harían conmigo? ¿Qué pasaría conmigo? Y ellos le dicen, bueno, pues a usted lo deportarían del país. En 24 horas usted está afuera. Lo sacan de aquí y lo deportan, o sea, lo echan del país. ¿Y con ustedes qué pasaría? A nosotros nos dan 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Y luego les hace la pregunta, ¿quién de ustedes ha pasado 3 años de cárcel? Dice que como 18, de los 22, 18 levantaron la mano. Y él se queda sorprendido. Dice, bueno, y ya empieza, pues, su enseñanza con ellos. Traía 15 Biblias y pues 7 de ellos no alcanzaron Biblia, y cuando ya iba a leer una parte, le dice, vamos a abrir nuestras escrituras, y les dice el libro y el versículo, y ve que una persona que tiene una Biblia le pasa la Biblia a otra persona que no traía Biblia, y esta persona la recita de memoria, y se queda sorprendido y le dice, oye,
Si ustedes casi no tienen Biblias, ¿de dónde te aprendiste este versículo? Dice, bueno, cuando nosotros pasamos en la cárcel, yo pasé 3 años en la cárcel, nos aprendemos versículos de memoria. Biblias no tenemos, pero escribimos versículos en papel y nos los vamos pasando. El versículo, cuando lo vemos, como nos lo pueden quitar y cada rato nos están checando, nos damos prisa a memorizarlo porque nos van a quitar y nos van a encontrar ese papel. Yo memoricé esa parte y el papelito se lo pasé a otra parte antes de que me lo quitaran a mí, antes de que me lo encontraran. Y muchas partes de la Biblia me las sé de memoria. Y él se queda sorprendido de todo lo que ve con ellos. Y ya cuando él se va, los chinos le dicen, pastor, ore por nosotros, para que nosotros tengamos la libertad que ustedes allá en Norteamérica tienen, allá en Estados Unidos. Esa libertad que ustedes tienen, que nosotros la tengamos. Él se les queda viendo y dice, no voy a orar por eso, por ustedes no voy a orar. Eso que me están diciendo, yo no le voy a pedir a Dios por eso. Dice que se quedan hasta sorprendidos y se le quedan viendo como asombrados, pero ¿por qué? Dice, miren, les voy a decir por qué. Si una persona allá en mi país hace más de 1 hora para llegar a la iglesia, solamente ese día va y ya no se vuelve a parar porque hizo 1 hora. Es mucho tiempo para él. Ustedes aquí hicieron 13 horas para venir a este lugar. Si allá en mi iglesia no hay aire acondicionado ni están cómodas las bancas, ya no vuelven a ir, irán una vez. Ustedes de que llegaron aquí no hay ni bancas, no hay ni sillas, se sentaron en el piso, no hay ni clima. Y han aguantado de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ellos allá no aguantan eso. Dice, aquí los cultos son de horas. Allá si un culto dura más de 1 hora ya no se vuelven a parar, porque ya es mucho. Allá en promedio todas las familias tienen 2 Biblias por familia y no las leen. Ustedes no tienen ni una y se la han aprendido. Voy a orar yo para que mejor nosotros, los de allá, ustedes sean como nosotros. Hermanos, qué comparaciones, hermanos. Imagínense, hermanos, o sea, cómo Dios nos ama tanto, cuánta gente ha derramado su sangre, hermanos, para que llegue esta palabra de Dios a nuestras manos. Si usted lee, hermanos, la historia de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, hermanos, hubo mucho derramamiento de sangre para que esta Biblia llegara a nuestras manos. Y a veces no la leemos, o a veces la tenemos en poco, hermanos, guardada ahí, hermanos, ahí en un lugar, en la casa, cuando muchas personas hasta dieron su vida. Ahorita es tiempo de que volvamos nuevamente al camino de Dios. El Señor pronto viene. Muchas son las bendiciones que están en juego, hermanos, si nosotros dejamos la palabra de Dios. Si nosotros somos como el pueblo de Israel, que dice que se levantó esa generación que ya ni conocía a Dios porque ya no había quien le enseñara. La generación murió, aquella generación que les enseñaba, que les decía, y se levantó otra generación que ya no quería saber nada. Ahorita estamos en esa generación, hermanos, que nuestros hijos, hermanos, batallan. Les inculcamos, pero están batallando, hermanos. Ya no es como la generación de antes. En la generación, como les decía al principio, de mi esposa y de mí cuando éramos jóvenes, hermanos, anhelaban irse a un instituto. Ahorita no. Ahorita, hermanos, son otros planes lo que tienen, hermanos, nuestros jóvenes. No es que estén mal, hermanos. Está bien que se preparen, que estudien, que sean alguien en la vida, hermanos. Pero también, hermanos, que no dejen a Dios de lado, hermanos. Ahorita son muy pocos jóvenes los que les gusta ministrar, los que les gusta predicar. Está como el pueblo de Israel. De toda aquella generación, solamente 2, Josué y Caleb, hermanos, entraron a la tierra prometida y vieron, hermanos, vieron y disfrutaron la posesión de tierra que Dios les había dado. Vamos a ponernos de pie.